Un solo paso en falso puede acabar con una vida en cuestión de segundos. Durante la brutal estación seca de África, las cebras, los leones y los cocodrilos luchan por sobrevivir en los cada vez más escasos abrevaderos. Un raro cachorro de león blanco pone en peligro la seguridad de su manada, mientras que las presas interrumpen el curso de los ríos. Lo que obliga a los hipopótamos a enfrentarse en violentos choques. Cada pérdida alimenta nueva vida. Pero el impacto humano amenaza el equilibrio. Desde los perros salvajes hasta los rinocerontes. Sea testigo de la cruda lucha de la naturaleza. Descubre con nosotros la lucha descarnada de la fauna salvaje de África y ayuda a salvar su futuro. En el sur de África, la estación seca transforma el paisaje. Los ríos se reducen, las praderas se convierten en polvo y el agua escasea. En julio solo quedaba el 5% del agua de la región. Confinada en pequeños charcos fangosos repartidos por el Parque Nacional Kruger y el Valle de Luangwa. Estos abrevaderos atraen a todos los animales del ecosistema. Las cebras, los antílopes y los búfalos llegan, impulsados por la sed. Cada paso hacia el agua conlleva un riesgo. Bajo la superficie, los cocodrilos del Nilo esperan inmóviles, con los ojos apenas visibles. No cazan activamente. Confían en la paciencia y ahorran energía hasta que la presa se acerca. Un movimiento en falso, un resbalón en el barro, puede acabar con una vida en cuestión de segundos. La estación seca obliga a todas las especies a refugiarse en estos espacios cada vez más reducidos, donde la supervivencia depende del momento oportuno y la precisión. Esta lucha a orillas del agua prepara el escenario para una batalla mayor. Todas las criaturas, desde los depredadores hasta las presas, se enfrentan al mismo reto: adaptarse a las duras condiciones o desaparecer. En esta batalla, las cebras, una especie que sobrevive gracias a su estructura y vigilancia. Tampoco pueden escapar de los peligros del abrevadero.
En el valle de Luangwa, una manada de cebras se acerca a un abrevadero. La manada se mueve como una unidad, con los animales salvajes organizados para proteger a sus miembros más vulnerables. Las hembras lideran el grupo, confiando en su experiencia para elegir caminos seguros hacia el agua. Su conocimiento del terreno guía a la manada a través de los peligros de la estación seca. Los machos, fuertes y vigilantes, protegen la retaguardia. Buscando depredadores que puedan acecharlos. Los potros, jóvenes y frágiles, permanecen en el centro de la formación. Con sus rayas blancas y negras, mezclándose con el patrón del grupo. Esta estructura compacta es fundamental para la supervivencia, ya que las rayas de estos animales salvajes confunden a los depredadores desde la distancia, reduciendo el riesgo de ataque en un 30%. Cada cebra permanece alerta, con las orejas moviéndose y los ojos escudriñando los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. Cuando la manada llega a la orilla del agua, se detiene, intuyendo el peligro que se esconde en las aguas turbias. Un potro joven, inexperto y curioso, se acerca demasiado a la orilla fangosa. Se aleja unos metros de su madre, rompiendo la seguridad del grupo. La formación de la manada, diseñada para proteger a todos sus miembros. Ahora corre peligro debido a este único error. Bajo el agua, un cocodrilo espera, con el cuerpo oculto en la espesura. El depredador permanece inmóvil, con la mirada fija en los movimientos del potro. La pezuña del potro se hunde más en el barro, atrapándolo cerca de la orilla. El resto de la manada se mantiene cerca, pero la distancia entre el potro y su madre lo deja expuesto. Este momento de vulnerabilidad revela lo que está en juego durante la estación seca. Incluso las manadas de animales salvajes más organizadas se enfrentan a amenazas que ponen a prueba su supervivencia. El cocodrilo, paciente e invisible, espera el momento perfecto para atacar.
Su estrategia se basa en la quietud, en contraste con la dependencia de las cebras del movimiento y la unidad. El aislamiento del potro aumenta la tensión, ya que la fuerza de la manada se ve puesta a prueba por el peligro que se avecina. El cocodrilo del Nilo no persigue, espera. Este documental sobre animales salvajes, rodado en la estación seca, revela cómo el cocodrilo conserva energía ralentizando su respiración. En el río, sus ojos se fijan en un potro de cebra, siguiendo cada uno de sus movimientos. La manada se mueve, ajena al peligro que acecha bajo la superficie. El potro cruza el río, pero la fuerte corriente lo mantiene en su sitio. En menos de 3 segundos, el cocodrilo ataca. Sus poderosas mandíbulas se cierran de golpe, arrastrando al potro bajo el agua. Pero el potro ha escapado. Corre rápidamente hacia la orilla, junto a su madre. Los cocodrilos se dispersan, buscando a su presa escapada, pero es demasiado tarde. La manada continuó cruzando. Era esta eficiencia lo que definía el enfoque del cocodrilo. No se basaba en la velocidad ni en la fuerza bruta, sino en una sincronización perfecta. En los lagos menguantes de la estación seca, cada sorbo de agua era una apuesta, y el cocodrilo era el silencioso ejecutor del ecosistema. La paciencia y precisión del cocodrilo. Una estrategia de supervivencia que lo distingue. Un dato poco conocido es que los cocodrilos del Nilo pueden aguantar 6 meses sin comer, reduciendo su frecuencia respiratoria, conservando energía para momentos como este. El abrevadero es solo el comienzo de la lucha por la supervivencia. Más allá de sus orillas, otras especies se enfrentan a sus propios retos, cada una adaptándose de forma única a las duras exigencias de la estación seca. Mientras que los cocodrilos dependen de la quietud, los depredadores como los leones dependen de la coordinación y la fuerza para cazar. La lucha por la supervivencia comienza cuando los animales salvajes se ven obligados a reunirse en las escasas fuentes de agua, donde un solo error puede conducir al desastre.
¿Cómo se adaptan otras especies a este entorno implacable? Cada una debe encontrar su propia manera de resistir, equilibrando el riesgo y la supervivencia en un paisaje donde cada momento pone a prueba su resistencia. En el este del Kruger, una manada de leones se prepara para cazar. Entre ellos hay cachorros de león, cuyo pelaje claro es una rareza genética entre los animales salvajes. La manada se mueve entre la hierba alta, húmeda por la mañana temprana. Las leonas se mantienen agachadas, sus cuerpos se mimetizan con el terreno. Mientras rastrean a su presa, esperan a que el viento lleve el olor. Asegurándose de que su acercamiento pase desapercibido. El cachorro de león sigue de cerca a su madre, pero su pelaje claro refleja la luz del sol. Haciéndolo visible desde la distancia. Las investigaciones del Parque Nacional Kruger muestran que los cachorros de león tienen una mortalidad de alrededor del 50% en su primer año. Y una tasa de mortalidad general de aproximadamente el 80%. Una ñu levanta la cabeza y mueve las orejas al darse cuenta de la presencia del cachorro. Sale corriendo y alerta a la manada. Las ñus se dispersan, sus pezuñas sacuden el suelo y la caza fracasa. El esfuerzo de la manada se ve interrumpido por la visibilidad del cachorro. Un recordatorio de que, en la naturaleza, ser diferente puede ser una carga. Una hiena, atraída por el ruido de los impalas que huyen, se acerca al cachorro, intuyendo una oportunidad. La madre del cachorro da un paso adelante, con el cuerpo tenso y las garras retraídas, pero lista para atacar. Su presencia es suficiente para hacer retroceder a la hiena, que gruñe mientras se aleja. La leona sujeta suavemente el cuello del cachorro con la boca y lo lleva a la densa maleza de acacias para ponerlo a salvo. La manada permanece inmóvil. Nadie corrige el error del cachorro. En este ecosistema, ser visto primero puede costar no solo una comida, sino la seguridad de todo el grupo. La lucha del cachorro de león pone de relieve la necesidad de precisión para sobrevivir.
donde un solo error puede tener consecuencias para todos. Este momento despierta simpatía por el cachorro, cuya característica única lo pone en peligro, y tensión por la manada. Cuya supervivencia depende del éxito de las cacerías. El instinto protector de las leonas muestra su fuerza. Pero la cacería fallida las deja hambrientas, lo que pone de relieve los desafíos de la estación seca. Mientras la manada de leones se recupera de este revés, otros depredadores, como los perros salvajes africanos del Valle de Luangwa, recurren a una estrategia diferente. Su impecable coordinación les permite superar las dificultades de la estación seca, donde el trabajo en equipo garantiza la supervivencia. ¿Cómo se adaptan estos animales salvajes cuando las diferencias individuales, como las de los cachorros de león, amenazan el éxito del grupo? Cada especie debe afrontar sus propios retos en un entorno implacable. En el Valle de Luangwa, una manada de perros salvajes africanos se prepara para cazar. Se mueven en un arco abierto, cada perro colocado para bloquear las rutas de escape. Antes de la caza, dan vueltas, lamiéndose las caras y empujándose las cabezas como un ritual para unificar la manada. Su objetivo es una manada de impalas, rápidos pero vulnerables cuando se separan. Los perros salvajes alcanzan una tasa de éxito del 70%, superior a la de los leones. Gracias a su coordinación, se acercan con las orejas inclinadas y moviendo la cola. Comunicándose sin emitir ningún sonido. El viento transporta el olor de los impalas. Un perro se lanza demasiado pronto, rompiendo la formación. Los impalas se dispersan, dejando solo polvo. La caza fracasa, pero la manada no castiga al perro. Los adultos lo acarician con el hocico, reforzando la confianza. Se reagrupan, listos para volver a intentarlo. Esta adaptabilidad distingue a los perros salvajes. Cazan en terrenos densos y accidentados,
atacando a presas débiles para controlar las enfermedades y mantener la salud de los rebaños. Su función reduce la competencia y distribuye las presas por todo el ecosistema. Pero la expansión humana con carreteras y granjas fragmenta sus corredores. La pérdida de un solo perro puede desintegrar una manada, amenazando su supervivencia. Mientras que los perros salvajes dependen de la unidad, otras especies dan forma al ecosistema a través de su fuerza solitaria, dejando huellas duraderas en el paisaje. La unidad de la manada es fundamental para su supervivencia. Cada perro tiene una función, desde exploradores hasta perseguidores, y trabajan como una sola unidad. Su comunicación silenciosa a través de movimientos de las orejas, movimientos de la cola y la postura corporal garantiza la precisión. Esta coordinación les permite superar en maniobrabilidad a presas más rápidas, como los impalas. A diferencia de los depredadores solitarios, los perros salvajes dependen del grupo. Un solo error, como la embestida prematura del cachorro, puede interrumpir la caza. Pero la respuesta de la manada es única. En lugar de mostrar agresividad, dan muestras de paciencia y enseñan al cachorro mediante un contacto suave. Esto refuerza la confianza y garantiza la cohesión de la manada. Su capacidad para aprender de los errores es una de las razones clave de su alto índice de éxito. En un documental sobre animales salvajes, este comportamiento destaca, mostrando su inteligencia y trabajo en equipo. Con menos de 7,000 perros salvajes en África, su supervivencia es frágil. Por el contrario, el rinoceronte, una especie solitaria, moldea el paisaje de manera diferente. Sus caminos a través de la espesa vegetación crean senderos para animales más pequeños. Sin embargo, la caza furtiva y la pérdida de hábitat ponen en peligro a los rinocerontes. Al igual que la expansión humana amenaza a los perros salvajes. Ambas especies, aunque diferentes en su enfoque,
son vitales para el ecosistema. La unidad y la adaptabilidad de los perros salvajes inspiran admiración. Como se ve en un documental sobre animales salvajes, su capacidad para reagruparse tras un fracaso y mantener la confianza destaca una fortaleza que resuena profundamente. Mostrando el complejo equilibrio de la naturaleza entre la cooperación y la supervivencia. En el sur del Parque Nacional Kafue, un rinoceronte camina solo. Con un peso de casi 900 kilos, se mueve en silencio, mezclándose con la luz del amanecer. Los rinocerontes son animales salvajes solitarios, activos al atardecer o al amanecer para evitar ser detectados. Sus caminos, trazados a lo largo de los años, guían a antílopes, jabalíes y otros animales salvajes hacia las zonas de agua y pastoreo. Un solo rinoceronte despeja la maleza y poda los arbustos, manteniendo abiertas las praderas para 15 especies. Marca su territorio con orina y excrementos, creando mapas olfativos que reducen los conflictos entre los animales salvajes. Los guardabosques rastrean a los rinocerontes con GPS, pero las señales a menudo fallan en zonas remotas. La caza furtiva y la agricultura han reducido su hábitat a la mitad en décadas. Las vallas bloquean los antiguos senderos, obligando a los rinocerontes a adentrarse en terrenos desconocidos. Cada paso que da un rinoceronte da forma al ecosistema, pero su ausencia causa problemas. La superposición de territorios aumenta la tensión entre los animales salvajes y se extiende el pastoreo excesivo, lo que daña las praderas, el cuerno del rinoceronte que utiliza para defenderse. Puede perforar árboles pequeños, pero rara vez embiste a menos que se vea acorralado. En un mundo cada vez más pequeño, cada movimiento supone un riesgo de exposición. La pérdida de un rinoceronte altera el equilibrio de la sabana, lo que afecta a las plantas y a los animales salvajes. El impacto humano va más allá de los rinocerontes.
La expansión de las granjas y las carreteras fragmenta los hábitats, reduciendo el espacio para animales salvajes como hipopótamos y cocodrilos. Los ríos, que antes eran anchos, se reducen por el uso excesivo, lo que provoca disputas por el territorio. Los hipopótamos se enfrentan a los cocodrilos en aguas congestionadas y las poblaciones de peces disminuyen. La caza furtiva de cuernos de rinoceronte, impulsada por el comercio ilegal, se cobra la vida de cientos de animales cada año. Solo quedan unos 6.000 rinocerontes en libertad, frente a los 70.000 que había en la década de 1970. Las iniciativas de conservación, como las patrullas contra la caza furtiva y la restauración del hábitat, se enfrentan a la escasez de fondos. Las vallas destinadas a proteger a los rinocerontes a menudo atrapan a otros animales salvajes, lo que perturba la migración. El cambio climático agrava las sequías, secando las fuentes de agua de las que dependen los rinocerontes y otros animales. Sin rinocerontes, los ecosistemas se resienten. Las praderas se cierran, reduciendo el alimento para los herbívoros. Los depredadores se enfrentan a menos presas y los carroñeros pierden recursos. La pérdida de rinocerontes crea una reacción en cadena que amenaza la biodiversidad. Proteger a los rinocerontes significa salvar el hábitat de muchos animales salvajes. Los guardabosques necesitan mejores herramientas y es necesario aumentar el apoyo mundial para detener la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Si los rinocerontes desaparecen, el equilibrio de la sabana se rompe, lo que afecta a todas las especies. Es urgente crear conciencia y tomar medidas para garantizar que los animales salvajes, como los rinocerontes, sigan configurando los ecosistemas para las generaciones futuras. En las selvas de África, animales salvajes como leopardos y elefantes brillan en este documental sobre animales salvajes. Mostrando sus habilidades de supervivencia. Los leopardos, cazadores solitarios, dependen de la precisión y la sincronización para atrapar a sus presas. Acechan silenciosamente entre la hierba alta, con la mirada fija en sus presas, como los antílopes. Antes de lanzar un rápido ataque, la fuerza del leopardo le permite arrastrar a sus presas, que triplican su peso,
hasta los árboles para protegerlas de los carroñeros. Este comportamiento pone de relieve su independencia y astucia a la hora de afrontar los retos de su entorno. Los elefantes, por el contrario, prosperan en grupos, guiados por el instinto y la memoria. Recorren rutas ancestrales a través de vastas llanuras, liderados por una matriarca que recuerda las fuentes de agua y los caminos seguros de años pasados. Los elefantes pueden recordar la ubicación de pozos de agua a kilómetros de distancia. Lo que garantiza la supervivencia de la manada durante las estaciones secas. Sus movimientos lentos y deliberados y su comportamiento protector hacia sus crías muestran un profundo vínculo dentro del grupo. Ambas especies se adaptan de manera única a sus hábitats. Los leopardos con sigilo y agilidad. Los elefantes con fuerza y sabiduría colectiva. Este documental sobre animales salvajes destaca cómo estos animales salvajes mantienen el equilibrio de la naturaleza, donde cada especie desempeña su papel. La capacidad de los leopardos para trepar a los árboles mantiene su alimento a salvo, mientras que las migraciones de los elefantes mantienen el ecosistema despejando caminos y esparciendo semillas. Según National Geographic, la habilidad de los leopardos para trepar a los árboles no tiene parangón entre los grandes felinos, y la African Wildlife Foundation señala que la memoria de los elefantes abarca décadas, lo que les guía hacia los recursos. ¿Podrán estas especies seguir prosperando a medida que cambia su mundo? La precisión solitaria del leopardo y la fuerza comunitaria del elefante nos permiten vislumbrar la resiliencia de los animales salvajes. Su supervivencia depende de entornos que permitan que sus instintos florezcan. Desde las sabanas abiertas hasta los densos bosques. Al observar a estas criaturas, obtenemos una visión de los intrincados sistemas que sustentan la vida en la naturaleza. El poder bruto y la inteligencia de los animales salvajes, cuya existencia refleja la belleza y la complejidad de la naturaleza. Sus historias nos recuerdan la importancia de preservar los hábitats
donde estas extraordinarias criaturas pueden seguir vagando y prosperando. Pero incluso los poderosos instintos de los leopardos y los elefantes se ven puestos a prueba por la reducción de las praderas y el bloqueo de los ríos. En el valle de Luangwa, una manada de ñus cruza un río para llegar a nuevos pastos. La corriente es rápida y oculta rocas y cocodrilos. Una hembra va delante, probando el borde del agua. La manada la sigue, con las pezuñas hundiéndose en el barro. Un cocodrilo ataca y arrastra a un ñu bajo el agua en cuestión de segundos. La sangre se extiende río arriba, pero la manada sigue avanzando. En la orilla, los buitres vuelan en círculos. Atraídos por el olor, aterrizan y picotean los restos. Los buitres limpian el 70% de los cadáveres del ecosistema, evitando que las bacterias se propaguen. El cuerpo del ñu alimenta a los peces en el agua y a las aves en tierra. La hierba crece donde se descompone, atrayendo de nuevo a los antílopes. Ninguna muerte es en vano. Cada pérdida alimenta el ciclo, sustentando la vida en toda la sabana. El viaje del ñu demuestra que la supervivencia no consiste solo en vivir, sino en contribuir al ecosistema. Incluso al final, este ciclo conecta a todas las especies, desde depredadores como los cocodrilos hasta carroñeros como los buitres. En un sistema en el que nada se pierde, la muerte de los ñus proporciona alimento a los peces, que a su vez sustentan otras formas de vida acuática. Los buitres, al limpiar los cadáveres, mantienen el entorno libre de bacterias dañinas que podrían propagar enfermedades. Los nutrientes del cuerpo en descomposición enriquecen el suelo, lo que favorece el crecimiento de la hierba y atrae a más animales de pastoreo, como los antílopes. Este proceso se repite, manteniendo el equilibrio en el ecosistema. Todos los animales desempeñan un papel, ya sea cazando como depredadores, limpiando como carroñeros o alimentándose de plantas como herbívoros.
Este sistema interconectado garantiza la prosperidad de la sabana. En la que cada especie depende de las demás para sobrevivir. Sin embargo, este equilibrio natural se enfrenta hoy en día a numerosos retos. Actividades humanas como la deforestación, la caza furtiva y la contaminación amenazan el valle del Luangwa y otros ecosistemas similares. La tala de árboles reduce las zonas de pastoreo, lo que obliga a los rebaños a desplazarse más lejos y a enfrentarse a mayores riesgos. La caza furtiva disminuye las poblaciones de animales, lo que altera la cadena alimentaria. La contaminación daña las fuentes de agua, lo que afecta a los peces, los cocodrilos y otras especies. El cambio climático también altera los patrones de precipitaciones, lo que repercute en el crecimiento de la hierba y en los animales que dependen de ella. Para proteger este ciclo es necesario actuar. Las personas pueden ayudar apoyando los esfuerzos de conservación, reduciendo los residuos y promoviendo prácticas sostenibles. Los parques nacionales y las reservas de vida silvestre, en lugares como el Valle del Luangwa, trabajan para preservar los hábitats, pero necesitan el apoyo del público. Si comprendemos y valoramos este ciclo natural, podemos tomar medidas para garantizar su continuidad. El viaje de los ñus nos recuerda que cada vida y cada paso cuentan en el ecosistema. Nuestras acciones de hoy determinarán si este equilibrio perdurará para que las generaciones futuras puedan apreciarlo. En toda África meridional, cada especie desempeña un papel. Las cebras mantienen la estructura de la manada para sobrevivir. Los leones protegen a sus crías, incluso cuando ello supone un riesgo de fracaso. Los perros salvajes cazan con precisión, adaptándose a los errores. Los rinocerontes abren caminos para los demás, y los cocodrilos limpian los ríos. Cada pérdida alimenta nueva vida, desde los buitres hasta la hierba y los rebaños que pastan. Pero este equilibrio es frágil. África pierde cada año el 3% de sus pastizales debido a la agricultura y el desarrollo. Las presas alteran los ríos y la caza furtiva amenaza a los rinocerontes y los elefantes. Las iniciativas de conservación,
como las de la African Wildlife Foundation, rastrean a los animales y restauran los corredores migratorios. Los datos del GPS muestran que los elefantes y los rinocerontes siguen caminos deliberados. Pero las vallas y las carreteras les bloquean el paso. Proteger estas especies significa proteger todo el ecosistema. El agua, la hierba, los depredadores y las presas. La sabana despierta bajo una luz suave, lista para un nuevo día. El ciclo continúa, pero su futuro depende de nosotros. Todas las especies contribuyen al equilibrio del ecosistema. Sin embargo, las actividades humanas amenazan este sistema. La agricultura y el crecimiento urbano destruyen las praderas. Reduciendo el alimento para los herbívoros. Las presas alteran el caudal de los ríos, lo que afecta a los peces y los cocodrilos. La caza furtiva diezma a los rinocerontes y los elefantes. Alterando su papel en el ecosistema. Las vallas y las carreteras bloquean las rutas migratorias. Como se ha demostrado mediante el seguimiento por GPS de elefantes y rinocerontes. Sin libertad de movimiento, los animales tienen dificultades para encontrar comida y agua. Esto perjudica a toda la cadena alimentaria, desde la hierba hasta los depredadores. Los grupos conservacionistas están trabajando para solucionar estos problemas. La African Wildlife Foundation rastrea a los animales para comprender sus necesidades. Restablecen las rutas migratorias y protegen los hábitats. Otras organizaciones eliminan las vallas y luchan contra la caza furtiva. Estos esfuerzos ayudan, pero necesitan apoyo. Tú puedes marcar la diferencia donando a grupos conservacionistas o difundiendo la concienciación. ¿El voluntariado o el apoyo a prácticas sostenibles también ayudan? Al actuar ahora, proteges el ciclo de la sabana para las generaciones futuras. Cada pequeña acción cuenta. Suscríbete ahora para seguir las historias salvajes de África y ayudar a proteger su futuro. La próxima vez, descubre los retos del Serengeti, donde los animales se enfrentan a nuevas pruebas de supervivencia. Tu apoyo mantiene vivos los ecosistemas de África.